Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Hoy no tuvimos lectura por el hecho que está la cena y entonces se nos hace un poquito más tarde de lo debido. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 10 de Mateo. Comenzamos el capítulo 10 el domingo pasado. Hoy vamos a estar hablando del versículo 5 del capítulo 10 hasta el versículo 15. Vamos a leer la palabra. Dice así: a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveyáis o probáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos a quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! Fuerte el texto hoy, ¿no? Fuerte. Hermanos, estábamos viendo en los capítulos pasados de Mateo que nuestro Señor Jesucristo iba adelante predicando, pero era un tiempo donde Él también no solo predicaba, sanaba, resucitaba muertos, sino que estaba indirectamente capacitando a sus discípulos. Los discípulos estaban detrás de Él y veían todo lo que estaba pasando. Entonces Jesús con su testimonio también estaba capacitando a los discípulos. Llegado un momento X en el tiempo, Jesús decide, en la soberana voluntad de su Padre Dios, de ya prepararlos y llamarlos al servicio, al ministerio, ¿no? Ya eran salvos, ya sus pecados habían sido perdonados, ahora era tiempo, ¿sí? Como debería ser cronológicamente en la vida de un cristiano. El cristiano pasa una etapa de entender el Evangelio, de lavar sus pecados, y ya después, inmediatamente, como los apóstoles nos enseñan, el cristiano debe trabajar para el Señor, servir al Señor. Entonces el Señor Jesús les estaba dando instrucciones. O sea que los apóstoles no iban a ir y hacer como a ellos les parecía, ¿no? Tenían instrucciones que cumplir, y yo diría que al pie de la letra. Claro, nuestro Dios es soberano, no nos va a mandar a lo que a nosotros nos parezca, y es más, diríamos, Él nos va, en su amor, no nos va a dejar desamparados de instrucciones, ¿no? Sino que Él es tan amoroso y es tan sabio, si se quiere, la palabra, creo que no cabe la palabra sabio en Dios, Dios es todo saber, Él es la sabiduría, ¿no? Él, como sabe que nosotros y los apóstoles somos personas comunes y corrientes, Él nos ayuda a hacer su voluntad y nos da instrucciones todo el tiempo. Vieron que en el versículo 1 del capítulo 10 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda dolencia.
Y también en otros evangelios dice que le dio autoridad para resucitar muertos. Después lo va a decir acá más adelante, ¿no? Obviamente tenemos que hacer la aclaración que cuando el Señor Jesús manda a esos 12 discípulos, eran los 12 apóstoles elegidos por el Señor. Eran personas la cual eran especiales. Aunque eran personas comunes y corrientes, valga la redundancia, el Señor los revistió de un poder especial y único en la historia de la humanidad. Hoy la moraleja que dice que hoy sigue habiendo apóstoles, pero nunca van a tener la autoridad apostólica, porque nosotros decíamos el domingo pasado que el Señor le dio el privilegio a los apóstoles que las bases de la iglesia las asienten ellos. ¡Qué privilegio! Entonces decíamos, una base no se puede sacar, los cimientos. Pero también el Señor le dio un privilegio. Si yo les preguntaría, ¿le hubiese gustado a usted tener las bases de la Iglesia Universal de Cristo? Y sí, qué privilegio, qué honor. Y las bases de la Iglesia Local, Comunidad de la Gracia, y sí también. Pero si yo te digo que vos vas a tener privilegio de fundar iglesias, plantar iglesias, pero vas a ser asesinado de una manera totalmente cruel, ahí no sé si estaríamos tan de acuerdo, ¿no? Nos gusta el privilegio del reconocimiento, pero todos los apóstoles, menos uno, fue asesinado cruelmente. Tuvieron privilegios, tuvieron un llamado, pero pagaron un precio, ¿no? Por su ministerio. Entonces Jesús llama, capacita, da una autoridad tremenda a los apóstoles, pero también los apóstoles pagaron el precio muriendo como casi la misma muerte que Cristo, casi, ¿no? Entonces, vieron que tenemos que separar las señales apostólicas con los dones individuales nuestros. Nosotros podemos tener dones, pero no las señales de los apóstoles. Eran lo único. Miren lo que dice 2 Corintios 12, creo que es el versículo. Dice, con todo, le dice el apóstol a los corintios, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Las señales de apóstol. No había señales de hombres, no, solo de apóstoles se han hecho entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Eran señales exclusivamente de los apóstoles. Por lo tanto, pasado el tiempo, ya no se hacían esas señales. Cuando los apóstoles se fueron, ya no había esas señales que los hombres podían hacer. Sí continuaba las señales del mandato de Cristo, que les dice que tenían que predicar, dice el verso 7 del capítulo 10, y yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. La iglesia ha recibido ese mandato apostólico también. Somos enviados a predicar el evangelio, a predicar el reino de Dios, ¿no? A Cristo centrado, ¿no? El evangelio es Cristo centrado en todas las prédicas, siempre. Y eso sí, en eso sí nosotros podemos tomar. Tenemos que predicar, tenemos que discipular, tenemos que bautizar, tenemos que plantar iglesias. Y yendo, tenemos que hacerlo, ¿no? Yendo, dice el versículo 7. Ahora, señales de apóstol no tenemos. Sí tenemos, parece una cosa rara que voy a decir, sí lo tenemos a Dios, que Él es el dueño de todas las señales y de todos los milagros. Y Él va a hacer milagros y señales cuando a Él le parezca, pero sí la iglesia tiene el compromiso y la responsabilidad de clamar por esas señales, por esos milagros, cuando así sean falta. Y mi querido hermano, siempre un milagro, si es que el Señor tiene la voluntad de hacerlo entre nosotros, siempre va a ser por su Hijo y por el Evangelio. No para hacer famosa la iglesia, ni para hacer famoso a un personaje, a una persona, ni para apartarlo como un sanador y hacer campañas en todo el mundo. Nunca es eso, ¿no? Es todo lo contrario. Las personas que piensan eso están en contra del Evangelio totalmente.
ni siquiera están confundidos, están en contra del Evangelio. El Evangelio de Cristo debe ser resaltado. Y si pasa un milagro, solamente es una consecuencia que Dios usó, pero no es un fin en sí mismo los milagros. Todo lo contrario, el fin en sí mismo es el Evangelio de Cristo. Es Cristo centrado en el corazón de la iglesia, en el corazón del creyente, en los pensamientos de los creyentes, en los pensamientos de los matrimonios, Cristo centrado en ellos. Es por eso que nosotros podemos perseverar, no de otra forma. Y es por eso que podemos cumplir la gran comisión. Cuando ponemos a Cristo en medio, tendremos defectos, tendremos algunas virtudes, pero si está Cristo, a través de la fe, si amamos a Cristo como iglesia, la iglesia va a hacer la voluntad de Dios. Así como los hombres comunes lo hicieron, los apóstoles. ¿Sí? Revolucionarios, jóvenes, pescadores, gente del vulgo, gente que no sabía mucho leer ni escribir, algunos, gente que se aprovechaba del dinero ajeno y demás cosas. Entonces, ¿cómo dicen que hoy hay apóstoles? No hay más apóstoles, pero bueno, ellos fueron enviados, eran hombres comunes. También dijimos el domingo pasado que la carta de 2 Corintios 4:7, yo quiero que usted lo recuerde a esto. No lo busque, yo se lo busco, pero mire, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Tenemos este tesoro, somos hombres y mujeres comunes, pero tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Dice que para que nosotros no nos jactemos de nada, recuerde, yo hago bromas, ¿no? Que ahora tenemos el canal de YouTube, hago bromas. Hermano, no me quiera cambiar, yo soy bromista. Eso sí, tengo que hacer broma en su ámbito, eso es lo que reconozco. ¿Sí? Digo, miren, en la predicación de Seba no vas ganando, ¿no? Porque tiene más likes, son bromas, son bromas. Pero en realidad, hermanos, somos vasos de barro. Dios quiera, se levante Seba, cualquier hermano, y que la gente venga porque le gusta el predicador, que sea como sea, pero que la gente venga a escuchar el Evangelio. Dios quiera, ¿no? Igual ahora está ganando mi último sermón, lo tenía que decir. Es una broma, simplemente. Para que usted se ría un poco, ¿no? Aunque acá tenemos que predicar la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Entonces, la excelencia del poder sea Dios, y no de nosotros, dice Pablo a los Corintios. Y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada gloria. Siempre tenemos que pensar lo mismo. Las maestras, ¿sí? Las maestras tienen que pensar que la gloria es para Dios. Los que predican, los que enseñan, continuamente, siempre, ¿no? Entonces, hermanos, hay un punto principal. Jesús está instruyendo a sus discípulos sobre una misión. No es la misión de los discípulos, es la misión de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que rendirme a las instrucciones de Cristo. Tengo que anotar, ¿no? Con el lápiz al pie de la letra, Señor, ¿qué querés que hagamos? Es parte de la belleza, dijo alguien, de la adoración. La belleza de la adoración. Cuando yo oro, estoy contemplando, cuando yo adoro, mejor dicho, estoy contemplando la belleza de la adoración, que es Dios. Entonces, cuando yo soy más bíblico, claro, la gente que me puede escuchar dirá, uy, son legalistas. No, legalista es, o no, o toda otra cosa es, aquel que no tiene en cuenta las Escrituras para todas las cosas que Dios nos mandó a hacer. Dios quiere que hagamos todo como Él nos ha dicho. Y nosotros la tenemos aquí, la podemos leer, la podemos contemplar. Pero ¿qué pasa? Entendiendo que como los apóstoles eran hombres comunes, nosotros somos más comunes que ellos, entonces muchas veces fallamos. Bueno, pero para eso está la iglesia. Las instrucciones, cómo debían comportarse, qué es lo que debían predicar, qué es lo que debían decir,
cómo tenían que mirar a la gente, de qué forma, cómo tenían que entrar a una casa. Si la casa era digna, ellos tenían que llevar su paz, y la casa era bendecida totalmente. Y si la casa no era digna, ellos tenían que salir. Dice, vamos por versículos, ¿sí? Dice el verso 5, a estos dos envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Ya ahí hay una instrucción. ¡Wow! Ya ahí no es cualquier cosa, hermano. No es lo que a vos se te ocurra o lo que a mí se me ocurra. Ya ahí no podemos hacer tanto, ¿no? Los apóstoles ya tenían sabido que ellos primeramente eran mandados a la casa de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque es obvio que Dios escogió a un pueblo de entre todas las naciones del mundo y les prometió. Y es por eso que Dios cumple sus promesas. Dios quería que el pueblo de Israel sea el primero que oye por su elección. Dios los eligió y Dios le prometió. Los niños están aprendiendo de las promesas, ¿no? Las promesas con consecuencias, ¿no? Si haces esto, te prometo dar esto. Pero Jesús, o Dios, mejor dicho, el Padre, el Trino Dios, Él suelta su palabra y Él responde Él mismo a su palabra. Él ama su palabra, Él ama su gloria, ama su honra. Él ama más su honra que nos ama a nosotros, hermanos. Él no va a ser parecido a un hombre, dar la palabra y no cumplirla, jamás. Las promesas que Dios cumplió al pueblo de Israel y hoy transformándonos en la iglesia de Dios, el nuevo Israel, las palabras de Cristo, que todo aquel que cree será salvo y el día que venga a buscar se lo va a llevar con él. Él va a cumplir su promesa, siempre. Bueno, al sermón le puse una misión, porque somos una iglesia misionera nosotros. No es que hayamos nacido en misión en la provincia, ¿no? Sino que Cristo, en la Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo, capítulo 16 de Marcos, nos declara una iglesia misionera. Y no puede ser, hermano, que no tengamos misioneros todavía. Hace 10 años casi que somos iglesia, ¿no? El grupo bíblico. Debemos orar fervientemente. Debe ser una espina en nuestro corazón, ¿no? Tener un misionero. O por lo menos, mi hermano, apoyar un misionero. Apoyar un misionero. Debemos hacer el esfuerzo. Cristo nos mandó a ir. Id, dice el verso 7, id continuamente. Entonces le puse una misión de gracia, amor y soberanía. ¿Por qué de gracia, hermanos? Porque Dios mandó a buscar, no a conquistar a los apóstoles, no a conquistar tierras, como nos decían antes, ¿no? No a adquirir imperios y a tomar y a declarar. No. Dios mandó a los discípulos a que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los perdidos, a los extraviados, a los que estaban mal. Una misión de gracia, Él, por pura gracia, sin ningún pago, ¿no? Tenían que ir a buscar por puro amor. Dice, una misión de amor, una intención, una obra sin interés. Solo amor. Yo voy a predicar el Evangelio solo por amor. Tu tarea en la iglesia, hermano, tiene que ser solo por amor. Y soberanía, ¿no? Una misión de gracia, amor y no olvidarse de las instrucciones soberanas de Dios. Dios es soberano. Por lo tanto, hay directivas de parte de Dios. Dios nos va a decir cómo hacer las cosas. Él eligió a su pueblo y Él elige cómo su pueblo se va a salvar. Y Él elige las palabras, hermanos, ¿sí? Ahora dice el texto, por ciudades de gentiles no vayáis, verso 5, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué raro le había sonado a los apóstoles, tal vez, ¿no? El Señor Jesús
halló una fe, la más grande fe que halló Jesús en Israel, ¿sabe de quién era? De un gentil, ¿se acuerda? Del centurión, que tenía un criado enfermo y que parece ser que lo encontró a Jesús y le dijo, tengo un criado enfermo, sánalo. Y entonces Jesús dijo, voy con vos a tu casa. Y el centurión dijo, no, solo di la palabra, porque vos tenés autoridad, ¿no? Yo sé lo que es estar bajo autoridad, yo sé lo que es tener autoridad. Solo di la palabra. Jesús dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no vamos a la gente que tiene fe? Dice, no vayan a la ciudad de los gentiles, samaritanos, vayan a la oveja perdida de la casa de Israel. Claro, ¿qué pasa? Otra vez, Dios cumple su palabra. Dios es leal a su palabra. Él es leal a su palabra. Él nos deja ese testimonio a nosotros. La palabra de Dios para Él es sagrada. Es más que sagrada. Y nuestras palabras hoy en día, ¿qué pasa? Nuestras palabras, hace menos de 2 horas tuve que pedirle disculpas a alguien. ¿Cómo miraron? Eso sí me interesa, ¿eh? Le digo al muchacho de Lubricentro la vez pasada que quería comprarle aceite para el auto y cuánto me salía. Me dijo 8.200. Bueno, después vengo, le dije. No vine más, le compré otro que estaba más barato. Y justo lo cruzo, iba buscando el auto. ¿Y cuál fue mi palabra? Después vengo. Y no fui. Pues sí, Marcelo, no sea exagerado. No sea exagerado. Las palabras del cristiano tienen que valer. Dios atesora la palabra del cristiano. Dios atesora su palabra. Por lo tanto, le pedí disculpas. Y dice, no hay problema. Le pedí disculpas. Pero miren por qué el Señor es leal a su palabra y es leal a su pueblo Israel, como hoy es leal al nuevo Israel, la iglesia. Dice Romanos 9, dice, por ejemplo, Pablo le dice que tenía parientes y que él daría todo por sus parientes. Dice que son la adopción, la gloria. Israel, los parientes, los judíos, la gloria, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, eso eran los judíos. Dios le dio ese privilegio a los judíos, de quienes son los patriarcas. Por eso es que Dios cumple la palabra, por eso y por mucho más. Algo mucho más grande que ellos, algo mucho más grande que las promesas. Miren lo que dice, de los cuales son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas, y acá viene una doxología, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿por qué Dios ama a su pueblo? Porque su Hijo pagó con la vida por ese pueblo. Por lo tanto, su Hijo, su Padre, no va a despreciar la obra del Hijo, ya que Él fue el que lo mandó. Entonces, ¿vieron el vínculo que hay tan fuerte? Y también dice en Romanos que la salvación es de Dios, dice, a todo aquel que Él cree, que cree en Él, pero al judío primeramente y también al griego. ¿Vieron? El gentil iba a ser salvo con la predicación, pero otra vez dice, al judío primeramente. Hay un rol, mi hermano. No es así nomás las cosas, ¿no? Usted me está diciendo o está pensando, ¿pero qué pasa? Entonces, Marcelo, ¿tenemos que predicar a los judíos? ¿Y dónde hay un judío? No, eso era en aquel tiempo. Estaba en ese tiempo, en ese lugar geográfico de Israel, para cumplir las promesas. Las promesas que Dios le mandó al pueblo de Israel tenían que cumplirse a rajatabla, ¿no? Dice el verso 6, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Él enviaba a los discípulos por su soberana elección, eran prioritarios. La predicación del Evangelio siempre empezó por los judíos para cumplir las promesas. Hechos también lo dice, ¿no? Ir por todo el mundo, Jerusalén, en Judea, en toda Judea y Samaria, y después, y hasta lo último de la tierra.
respetar el orden para los apóstoles. Respetaban el orden, no entraban por ciudades samaritanas y gentiles. Había instrucciones específicas. Dios es fiel a sus promesas. Y no solamente Jesús dijo eso, sino que siglos antes Dios le había dicho a su pueblo, le había prometido esto. Ezequiel 34:16 dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿Se da cuenta? Yo buscaré. En un tiempo Dios iba a buscar a su pueblo, siempre cumple sus palabras. Y dice el verso 7 y 8, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Después dice, instrucciones otra vez, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Cuando la palabra yendo, lo podemos decir que tiene que ver con el transcurso de la vida, lo hemos enseñado. La iglesia puede tener alguna campaña evangelista, como se usaba, puede tener actividades evangelísticas de ir a plazas, de ir a parques. Estoy hablando de la iglesia ahora, ¿no? Los apóstoles salían y había unas cosas que ellos tenían que cumplir. Ahora, la idea de este texto de yendo, ¿sí?, tiene que ver con una acción. Que cuando vos vas en la vida, nosotros no somos apóstoles, casi todos nosotros estamos casados y casi todos nosotros, ustedes tienen trabajo y ustedes no pueden ir como los apóstoles que se iban de dos en dos, ¿no? Entonces es otro panorama, es otra realidad. Ese era para los apóstoles, no para nosotros. Nosotros, mientras vivimos, y como siempre va a escuchar de usted acá, usted puede hacer la obra de evangelismo en su trabajo, en su casa primeramente, en su trabajo, en el barrio, con el vecino, con el médico, en la parada del colectivo y tantas otras opciones que usted puede tener. En su negocio, en el taxi, en tantas cosas, ¿no? Yendo, viviendo la vida, usted debe predicar el evangelio. ¿Por qué? La instrucción es específicamente, y yendo, verso 7, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. No podemos decir otra cosa. Tenemos que hablar del reino de Cristo, tenemos que hablar de Cristo centrado en ese reino. Cristo dijo en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que iba por las regiones y dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Nosotros no podemos tener otros mensajes, por más que la gente le guste y sea más, así la gente se sienta más convocado. No podemos, ¿no? Hoy, lamentablemente, vemos que en muchos lugares hay un mensaje esquivo al mensaje del evangelio. El viernes en casa tuvimos un grupo C y hablamos de cosas fuertísimas, ¿no? Y yo me preguntaba, wow, éramos 14 personas en casa, ¿cuántas de estas 14 personas no van a venir más a la iglesia? Pero veo con gratitud que están todas esas personas que estaban en casa, ¿no? El otro día. Porque el evangelio no te endulza el oído. El evangelio te hace temblar continuamente. Hasta te digo, el evangelio te hace enojar. Te hace te desencaja. Porque la carne, cuando choca con la palabra de Dios, hay algo que provoca. Y te la agarrás con el predicador, te la agarrás con esto, ¿no? Pero es normal. Es el proceso normal de la madurez de un cristiano. Y cuando el cristiano es maduro, por más que le estén diciendo de todo, ¿saben qué dice el cristiano? Amén. Y te quedaste corto. Claro, yo estoy de este lado, entonces ahora estoy libre de... Pero yo también me voy a sentar, ¿no? El domingo que viene me voy a sentar ahí. Y yo estoy ahí dispuesto, ¿no? Aunque me muerdo así. Vieron que hay gente que hace así las manos y mueve los pies. Y mueve los pies. Yo los veo, ¿no? Están nerviosos. Claro, ¿cómo no van a estar nerviosos? Están nerviosos. Cuando invitamos a una persona a la iglesia, la persona que le invita
Dice, ay, ojalá que el pastor predique bien hoy, ojalá que no diga esas cosas que dice, ojalá que esto, ¿no? Y cuando decimos ojalá estamos invocando a Alá, hermano, así que vamos a cambiar la palabra, ojalá. No, Dios quiera, soberanía de Dios, descansar, soberanía. Uy, la llevé a la iglesia, el pastor dijo esto y no vino más. Soberanía de Dios. Si la persona, Dios la quiere salvar, la va a salvar, aunque yo diga cualquier mamarrachada, ¿sí? En eso no hay ningún problema. La predicación tenía que ser una, no 2, no 4, no 5, no que estás bien, sino era el Evangelio. Y el Evangelio choca contra el pecado de la humanidad, porque fue tan grande el pecado de la humanidad que tuvo que venir el Santo Hijo de Dios a morir por ese pecado. Muchas veces escuchamos que dicen, miren cómo Dios te amó tanto que entregó a su Hijo. Eso lo dice Juan 3:16. Pero en un concepto y en un contexto bíblico es que tuvo que venir Cristo, ni siquiera el arcángel Gabriel alcanzaba, mi hermano. Para poder limpiar el pecado tenía que ser el mismo Dios. El mismo Dios fue ofendido por la humanidad y su pecado, y el mismo Dios fue la víctima por la cual la humanidad se iba a lavar los pecados, derramando su sangre. El mismo Dios hizo todo. Él es el Salvador, Él es la víctima, Él es el Redentor, y Él resucitó al tercer día. Él tuvo la victoria. Y no solo nos salva, nos limpia de pecado, nos perdona nuestras asquerosas ofensas, sino que nos salva, nos ama, nos restaura, nos saca las necedades, nos da sabiduría y después nos va a resucitar en gloria. ¿Cuánto más podemos pedir de este Dios? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no hacer la gran comisión, mis hermanos? ¿Cómo no ir y predicar el Evangelio? ¿Cómo no comportarme sanamente en mi trabajo? Porque yo no puedo herir mi testimonio. Yo hiero mi testimonio en mi trabajo, estoy hiriendo, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Yo me río de un chiste obsceno en mi trabajo y estoy cayendo en el pecado horrible de pisotear la sangre de Cristo. Yo no tengo que ser un ogro en mi trabajo, ni en la facultad. Yo no tengo que ser un mala onda que está solitario. No. Yo tengo que amar a la gente, socializarme con la gente. Para eso le mandó ir y entren a las casas. Y si esta casa es digna, entren, socialícense. El Evangelio no es para individuales, mi hermano. Hay gente que se siente muy bien trabajando sola, pero cuando la pones en equipo, ahí empiezan ¿sí? Los chispazos, ¿no? Sí, somos rosa con espinas. Grupo de alabanza, qué lindo es cantar solo, pero grupo de alabanza ya hay que adaptarse al grupo de alabanza. Escuela bíblica de niños, ya no es tan fácil. No, hermano, el Evangelio sirve para madurar y para poder hacer la gran comisión. Marcos 6:7 dice que Él los mandó de 2 en 2, no lo dice Mateo. Marcos dice, de 2 en 2. Había un equipo. Dice Eclesiastés, me estoy adelantando, pero Eclesiastés dice que... Pero hermano, no se me vaya. Mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga por su trabajo. Ay del que está solo, porque cuando caiga no habrá otro que lo levante. ¿No? ¿Se da cuenta? Porque en la sabiduría de Cristo mandó de 2 en 2. ¿Se da cuenta que usted y yo somos un equipo de trabajo, que debemos trabajar solo? Yo me entero que hay una persona que va a visitar a otra, yo y ustedes, les recomendaríamos, no vayas a visitar solo. Anda en equipo. Aprende de lo que el otro le pueda enseñar a la persona y el otro aprende de vos. Hermanos, el apoyo mutuo es aliento. Es aliento en las dificultades, así como el matrimonio, ¿no? Fuente de fortaleza emocional. Y esto se ve muy claramente en el matrimonio.
fuente de fortaleza espiritual, y esto se ve muy claramente en el matrimonio. Por eso la figura de dos. Miren, la Trinidad existió siempre tres. Siempre existió, ¿no? Y siempre se llevaron bien. Cumplen sus roles. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo y predicar el Evangelio en equipo. Y entre nosotros tenemos que alentarnos, porque algunos emocionalmente son más frágiles que otros. Y algunos se duelen porque la economía de la iglesia no está bien, o la economía de su casa. Y ahí donde nosotros salimos con una palabra. Decir, Marcelo, ¿no mejor sería darle una ofrenda al hermano antes que una palabra? No, hermano. Si no hay palabra, en medio de esa obra, no sirve de nada la ofrenda. Si no hay fe en una obra, esa obra está hecha, terrenalmente va a morir como la hierba se seca. Nosotros todo lo tenemos que hacer a través de las instrucciones y por medio de la fe. Las instrucciones que Cristo me da, yo creo en esas instrucciones. Por lo tanto, aplico la fe que Dios me ha dado. Y nos apoyamos mutuamente. El progreso del peregrino es un libro precioso que usted tiene que leer. Si no lo leyó, tiene que leerlo. Dice que el personaje principal era cristiano y que siempre iba con un amigo. Cuando iba solo, metía la pata. Se caía en un pantano, entraba en una ciudad de libertinaje, no me acuerdo. Pero cuando iba, siempre tenía que ir evangelista a su rescate, siempre tenía que ir esperanza o fiel con él. Y ahí sí iban caminando. Dice el verso 8, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto. El verso 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos, sanad enfermos, limpiar leprosos, dice también resucitar muertos. Aunque los milagros en ese tiempo eran tremendos, ¿sí? Tenía que ver con la confirmación del Evangelio de Cristo. Hoy el Evangelio ya está confirmado, ya está la iglesia plantada, ya el Señor, como siempre decimos, no hace falta que haya milagreros sanando y resucitando muertos. No, mi hermano, no, era para confirmar los milagros. Hoy no es la norma de la iglesia, no es el fin en sí mismo, dijimos, ¿no? El Evangelio es el fin. La predicación. ¿Quieren resucitar muertos? ¿A quién le gustaría resucitar un muerto? Predique el Evangelio. Porque las personas fuera de aquí están muertos en delitos y pecados. ¿Usted quiere sentir esa experiencia de resucitar muertos? Predique el Evangelio. ¿Usted quiere sentir esa experiencia de sanar personas heridas, atribuladas? Predique el Evangelio. Las personas no tienen problema con sus padres golpeadores, abusadores, o con este sistema perverso que le dejó la plata en un corralito y después se deprimió tanto por décadas que todavía sigue depresivo en psiquiatra y con pastillas. No, la gente tiene un problema con Cristo y su pecado. El único antídoto para este problema no es el psiquiatra y no es el psicólogo, es el Evangelio. Ellos están sumidos en depresiones, sumidos en rencores, no se perdonan familias por décadas, hasta que Romeo y Julieta tuvieron que suicidarse porque no los dejaban casar. ¿No? Es una historia, es una obra de teatro, pero fíjese, la gente, hermanos, si la iglesia tiene la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios que puede resucitar muertos en vida, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no usamos otra cosa? ¿O por qué tenemos miedo de usarla? Hay que usarla continuamente. No se lleven de oro, dice Pablo, ¿no? El Señor Jesús a los apóstoles. Había una urgencia, ¿no? En ese tiempo. Hoy nosotros podemos ser más organizados, como siempre pasa, ¿no? Pero dice que
Hermanos, dice que de gracia, el verso 8, ¿no? Vamos al verso 8. De gracia recibiste, dad de gracia. Qué interesante, ¿no? Uno tenía que ir a dar, porque Dios le había dado. Pero uno también tenía que recibir alimentos, que dejarse dar. Qué orgullo para los apóstoles, ¿eh? O mejor dicho, cómo los apóstoles se podían sentir incómodos. No sé, me acuerdo de Elías, cuando la viuda tenía un puñado de harina y él, en ese tremenda circunstancia, que la viuda se estaba muriendo de hambre con su hijito, un hombre de Dios, un varón, le pide a la viuda que cosa esa harina en las brasas y primero le dé a él. Hoy día nosotros, ¿qué le decimos? No, vos sos un cobarde. No podés haber nacido varón. ¿Sí? No, era una voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces es que a los misioneros, a los cristianos que están haciendo una obra, hasta haya ancianitas que los sostengan en un momento, que le den un plato de comida. Qué chocante para los hombres de mar como Pedro, como su hermano Andrés. Qué chocante que ellos se ganaban la comida diaria con el sudor de su frente. Tenían que dejarse ayudar. No hay que ser orgulloso, hermano. Alguno dirá, pero si a usted me quiere dar una ofrenda, déjeme, yo no soy orgulloso. Estamos hablando de servir al Señor. De servir al Señor. No tener orgullo. Y si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar, sin esperar ni siquiera el agradecimiento. El cristiano, cuando hace las cosas, las hace de corazón, dice Colosenses 3, 22 al 25. Hacerlo todo de corazón. Estás hablando de los siervos ahí, ¿no? Hacerlo de corazón. Y si yo lo hago de corazón y vos no me das gracia, salgo de tu casa, ni la gracia me dio. Qué mal agradecido. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy esperando? ¿Que algo para mí? Y dice la Biblia que si de gracia recibiste, da de gracia. No esperes nada, mi hermano. Llevas a una hermana o un hermano a la casa y el hermano te dice, chao, hasta luego. Ni gracia te dio. Y vos decís, ni gracia, no lo llevo más. No, hermano, porque no lo haces para el hermano. ¿Para qué lo haces? Lo miro a Jero porque Jero siempre lleva gente, ¿no? Y otros tanto también. ¿Para qué lo haces? Entonces no lo haces como para el Señor. Lo haces para darte una virtud a vos, ¿no? Ahí estamos pero muy mal. Entonces, hermano, este ministerio debe realizarse con una integridad sin buscar riquezas. Nunca el Evangelio, y escúchame, ¿no? Después de esta palabra que te voy a decir, seguramente se van algunos. Nunca el Evangelio te va a hacer rico. No se fue ninguno. Estás en el Evangelio, acordate, no vas a ser rico. No vas a ser rico. Porque si vos vas a tener dinero, el Espíritu Santo te dice, dale, no lo acumules. No seas como ese hombre necio que trabajó toda la vida y después se regocijó, vio sus graneros llenos, sus 4x4 o su burro en aquel tiempo, camellos, y dijo, ahora sí, alma, regocíjate, gózate, alma, disfruta de los bienes. Y una voz le dijo, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, si esta noche te morís, ¿qué vas a decirle? ¿O qué vas a hacer con todo lo que ganaste y tanto esfuerzo? O sea que el cristiano es muy raro que sea rico. Entonces no hay que esperar un resultado esperado por nosotros, sino darle la gloria a Dios y hacerlo a través de la fe, mi hermano. ¿Sí? No, dice, bueno, hay iglesias que dicen, vamos a hacer un almuerzo para la iglesia y vamos a recaudar fondos. Parece algo, es más, piadoso, ¿no? No, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar ofrendas para sostener el ministerio pastoral, si en este caso en nuestra iglesia es así, en otra iglesia no, pero en este caso sí, o misioneros, o alguna cosa evangelística
con nuestras ofrendas que salen de la ganancia de nuestro fruto de trabajo, el sudor de nuestra frente. Son instrucciones de Cristo, de Dios, que se tienen que cumplir, porque si no, no hay adoración. ¿Cómo puedo adorar a Dios? Haciendo lo que Él me dice. ¿Puedo hacer rifas? ¿Puedo hacer comidas para ayudar a los misioneros? No. No, hermanos, no. Yo tengo que trabajar y tengo que dar del esfuerzo de mi trabajo, tengo que ser generoso. Por eso, mi hermano, tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia, dice Hebreos, y correr la carrera libremente. No tenemos que ponerle traba al Señor, nunca, de nada. No hay que ponerle traba. Esas cosas son trabas. Me estoy haciendo un lío con la boca. No se puede. Ya estamos terminando porque me va a quedar, pero no importa. Otro día lo vamos a seguir dando, ¿no? Hermanos, dice el verso 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludarla. Lea conmigo, por favor. Verso 12. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Ustedes creen que vuestra casa es digna para que entre Cristo, el Evangelio? ¿Dice que sí? Entonces, si es digna, ¿para qué va a entrar el Evangelio? Ya es digna. Miren, ¿qué quiere decir la palabra digno, ¿no? En la Biblia? Verso 14. Y si alguno os recibiere, no os recibiere, y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Se da cuenta cómo la casa era digna? Cuando oían el Evangelio y le recibían. Ahí está. No se trataba de que la casa sea una casa de buena reputación en el barrio, en la ciudad, sea la casa del intendente, del concejal. No se trataba de eso. Y es más, Carson dice, el pastor, dice, los apóstoles no tenían que buscar comodidades, sino tenían que buscar la casa que fuera digna. Y la casa que fuera digna, ¿cuál era? La casa que creía en Cristo. Aunque eran 4 chapas y 4 tirantes. ¿Somos así nosotros? ¿Con quién nos codeamos? ¿Vamos con el necesitado? ¿Vamos con el pobre y menesteroso? ¿Hacemos amistad con aquel que realmente sabemos que nada le podemos sacar? ¿O usamos de la astucia carnal y satánica y solamente vamos con aquellos que sí le podemos sacar algo? Inconscientemente vamos, ¿no? Como sonámbulos, ¿no? Ay, caí en la casa tuya. Los apóstoles tenían que buscar una casa digna, que tiene que ver con la fe. Y la fe no tiene clases sociales. La fe puede estar en un rico, puede estar en un pobre, puede estar en un miserable económicamente. Por lo tanto, mis hermanos, aprendamos de las instrucciones del Señor. Y está al revés. Hay evangelistas y aquellas personas que dicen, bueno, los pobres no pueden fallar. Yo voy a los pobres y siempre me reciben. También, no subestimes a los pobres. Porque los pobres son pobres, pero no son tontos. Entonces no vayas a querer o no vayamos a saciar nuestras pasiones y nada más. En absoluto vamos a encontrar. Hermanos, vamos a algunas finales, ¿sí? Algunas sugerencias finales. Somos una iglesia misionera, siempre tenemos que tener la mentalidad de ser una iglesia misionera. Siempre. Esto lo dijo Seba el otro día, 1 Corintios 9:14. ¿Qué eligió el Señor para salvar a la gente? Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Estoy dejando el texto. Pero bueno, también tiene que ver, ¿no? Los que anuncian el Evangelio, que vivan de él. No, yo estaba leyendo capítulo 1 de 1 Corintios, verso 23, ¿no? Que dice que Dios eligió que por la locura de la predicación se salve la gente. No por, ni siquiera, hermanos,
ni siquiera por vendar las heridas, que hay que hacerlo. ¿No? Hay una frase que está muy bien, que dijo alguien, que dijo, predica, predica, si es necesario, habla. El Evangelio se transmite con la boca. Podemos dar buen testimonio, podemos ayudar al pobre que está bien, al enfermo que está muy bien, pero si no le damos, ¿no?, la predicación. Cuando a mí me cuentan, me dicen, fui a visitar a un enfermo, estuve 1 hora con él, lo ayudé, ¿y le predicaste? No. ¿Y si ese enfermo se muere? No, pero la predestinación, no, vos no tenés que... Y dale con la predestinación. Y dale con la predestinación. No tenés que pensar en la predestinación. Tenés que pensar que Jesús te está enviando a predicar. Los escogidos no tienen un flúor acá que dice, ya soy predestinado, no tengas problema, anda otro. No, no sabés quién es. Tenés que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, dice Juan 3:18. Lo voy a leer en conjunto con Mateo 10:15 primero. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquellas ciudades que los apóstoles iban y no le recibían. Los judíos tenían una tradición que cuando pasaban de la iglesia, de la tierra gentil a Israel, antes de entrar en las tierras de Israel, se sacudían el polvo para dejar el polvo de... No, era una tradición media fea, ¿no? Como desprecio, un desprecio a los gentiles, y entraban a la tierra de Israel sin el polvo de los gentiles. Hermanos, pero hay una palabra: el que rechaza el Evangelio va a tener la condenación más severa que Sodoma y que Gomorra. Ustedes saben cómo terminó Sodoma y Gomorra. Ese fuego consume a esas ciudades. Pero dice la Biblia, dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay una condenación que es una condenación eterna. ¿Por qué? Porque se ha transgredido la ley de un Dios santo y eterno. Por lo tanto, la condenación viene de la mano no de un juez humano o una jueza humana, sino de un Dios eterno. Y la transgresión es tan grande, que se le hizo al Hijo de Dios despreciando la obra de la cruz y rechazando por completo. Entonces tenían que sacudirse los pies. Y la paz de ellos, el Evangelio, la salvación, se iban con ellos a otro lado. En esta mañana, ¿habrá alguien que rechace la salvación de Dios y que se vaya de este lugar sin tomar la salvación de Dios? Y déjame decirte, y no importa si naciste en la iglesia cristiana o si entendés vos que sos creyente, por favor reflexioná acerca de este texto. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el no creer en ese nombre me está hablando que no le recibís, como muchos no recibieron a los apóstoles, al Evangelio. No le está dando lugar a que Cristo te salve y te transforme y así te mande a la gran comisión. ¿Estás haciendo, querés una evidencia? ¿Querés una evidencia si sos un cristiano verdadero? Tal vez seas un cristiano verdadero y maduro, o que estés en pereza, pero tal vez creas que sos un cristiano. Estás en la gran comisión, te sentís que estás haciendo la obra de Dios, que tu conciencia no te reclama porque estás de dos en dos, nutrido en la iglesia, vinculado a la iglesia, tenés conversaciones fluidas de la tarea de la iglesia. Y no, cuidado, no sea cosa que estés como aquella ciudad y aquella persona a los cuales los apóstoles se sacudían los pies y el polvo.
en una acción de condenación. Los judíos despreciaban a los gentiles, mas Dios hace juicio a lo que le rechaza. No desprecia. Hay juicio para todo aquel que rechace a Dios. Un juicio que un día va a venir cuando menos te acuerdes, cuando menos te des cuenta y caiga sobre tu vida. Porque está escrito que el hombre debe morir una sola vez y luego el juicio. Luego el juicio. Pero hay una salvación en Cristo. Él murió. La Biblia, ¿saben que dice que solamente tenés que creer en Él? Tenés que expresar tu fe en Él, nada más. No hay que hacer más nada, Marcelo, no hay que hacer más nada porque Cristo ya lo hizo todo. Es más, si vos querés colaborar con tu salvación, estás cometiendo un pecado aberrante. Entonces solamente creé en la obra de Él y dejate transformar por Dios. Empezá a congregarte, empezá a asistir a una iglesia. Primero te va a costar, te va a chocar, te vas a sentir incómodo. La gente a veces no es de tu cultura, la gente no es igual que vos, pero vas a amarlos porque son hijos de Dios y vos sos un hijo de Dios también en un momento. Lo que tenían que predicar los apóstoles era esto: sos un pecador, Dios te va a condenar, pero Cristo murió. Y si vos creés que Él murió tomando tu lugar y pagando todos tus pecados, que todos los pecados de Él, tuyos, fueron sobre Él, y Dios los castigó a Él en la cruz y te dejó exento a vos, cree en eso. Cree que Cristo te salvó y vas a tener vida eterna y tu conciencia va a estar libre y vas a querer servirle y tu vida va a tener lucha, pero va a ser exitosa espiritualmente hablando. Y vas a tener hermanos que te ayuden, que cuando estés mal emocionalmente te van a levantar y te van a impulsar. Hermanos, no hay cosa más preciosa que vivir dentro de la casa de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gloria te damos, Señor. Alabanzas te damos eternas. Que nuestras palabras sean palabras, Señor, que duren para siempre hasta que vengas. Que la Iglesia Comunidad de la Gracia y tantas iglesias aquí en Mar del Plata y en toda nuestra amada Argentina puedan levantar sus voces en esta mañana de domingo, tu día o a la tarde, Señor, y alabarte y decirte que eres nuestro Dios y que estamos contentos, que ahora te queremos servir como los apóstoles, pero sin esperar nada, porque nos has dado el don del Evangelio y queremos darlo, Señor, queremos repartirlo, porque está esperando, Señor, cientos de personas en Mar del Plata para que le entreguemos la salvación. Están en aflicciones, están enfermas, están muertas espiritualmente, pero nosotros tenemos vida y vida en abundancia gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a hacer la gran comisión. Te lo pedimos todo en el nombre de Él, de nuestro Santo Salvador, Jesucristo. Amén.